los primeros discípulos de San Ignacio de Loyola fue San Francisco Javier, un hombre nacido para triunfar en el mundo, pues las riquezas mundanas fueron su herencia, mas por amor a Cristo lo abandonó absolutamente todo. Apenas los portugueses habían descubierto Japón, fue enviado San Francisco Javier a conquistar aquella nación y ganarla para Cristo. Se sabe que con su brillante predicación ganó más almas para Cristo de las que arrancó el hereje Martín Lutero, ya que en 11 años de apostolado, San Francisco Javier, con su ardiente deseo, bautizó a más de 1 millón de paganos. Si esto es asombroso, lo es más aún el amor con el cual abrazaron la fe de Jesucristo, pues la abrazaron de tal manera y con tal fervor que se cuenta de estos católicos que se asemejaban a los primeros cristianos. Se sabe que en Japón se levantaron en pocos años 250 iglesias y las doncellas de aquel país consagraban su virginidad a Dios. Nagasaki se hacía católica a grandes pasos. Se cuenta que les ofrecieron a varias doncellas ocupar un lugar en el Palacio Real, propuesta que fue rechazada con burla, pues habían consagrado su virginidad a Dios. Pero esto no lo pudo concebir el pagano dictador y prohibió determinantemente el cristianismo. En un solo día hizo sacrificar 26 cristianos, entre ellos un mexicano, San Felipe de Jesús, que demostró a todo el mundo que los mexicanos también derraman su sangre por Cristo. Se estableció en cada templo budista un tribunal donde se premiaba a quien contara dónde está oculto un sacerdote o algún cristiano para darles muerte. Entre las torturas estaban matarlos a fuego lento, arrojados a las hirvientes aguas volcánicas, crucificados, colgados, incluso encerrados en jaulas como bestias salvajes. El tercer perseguidor añadió más tormentos a los pobres cristianos y tomó la resolución de arrancar de raíz el cristianismo, cerrando sus puertos en su imperio. Ya en 1640, un edicto durará 2 siglos, donde ningún cristiano podrá poner los pies sobre el imperio, y quien ose hacerlo pagará con su vida el crimen. Los misioneros cristianos fueron cruelmente asesinados, las iglesias totalmente arrasadas, destruido todo el arte cristiano. En una palabra, en el reino del sol naciente se apagaba la luz del cristianismo y el evangelio parecía muerto y sepultado. Después de 2 siglos de persecución religiosa, de haber matado y crucificado el cristianismo, había una esperanza. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Cumplido 2 siglos, cuando el mar estaba en calma y se había abolido el edicto, llegó un sacerdote a comenzar de nuevo la misión apostólica y titánica de convertir al Japón. Y resultó que mientras el sacerdote estaba rezando en la capilla, llegaron unos campesinos
y asegurándose que estuviera solo, sin que nadie los viera, le dijeron: Padre, nuestros corazones son semejantes al suyo. Esto le hizo comprender al momento que habían cristianos que habían guardado las enseñanzas antiguas. Les hizo algunas preguntas sobre la doctrina católica y quedó maravillado al oírles recitar sin error alguno la doctrina católica. Esto era un milagro y se preguntaban muy felices: ¿dónde está nuestra Madre? ¿Dónde está la Virgen Santísima? Y acompañados fueron a postrarse delante de su imagen. Ya en confianza le contaron que detrás de las montañas estaban escondidos 50,000 católicos que durante más de 2 siglos, sin sacerdotes, sin templos, sin sacramentos, sin crucifijos y sin imagen ninguna que tuviesen para darles muerte a sus enemigos, habían conservado la fe. En la historia de la Iglesia no se ha registrado acontecimiento semejante. Conservaron la fe por más de 2 siglos. La Iglesia del Japón floreció durante 1 siglo. Pasado el siglo, fueron arrasadas las ciudades más católicas por sus enemigos, que les dejaron caer la bomba atómica para desaparecer de la faz de la tierra el catolicismo. No es coincidencia de que hayan elegido las ciudades más católicas para ser bombardeadas. Pese a ello, no lograron derribar la capilla principal, pues la asistencia divina protegió a los que rezaban el Santo Rosario en aquel lugar. Prueba de que la Santísima Virgen no abandona a sus hijos, ya que ni siquiera una bomba atómica pudo destruir la fe de los cristianos. Vino el modernismo a demoler lo ya establecido, y no solo cayó esta nación, sino el mundo entero. Pese a todo lo que han sufrido y sufriremos los católicos, no podrán acabar con nuestra fe. Imitemos a los cristianos, que sin templo, que sin sacerdote, que sin sacramentos, guardaron la fe. Esta es nuestra divisa al cielo. Los católicos deben incendiar el mundo con la predicación del Sagrado Evangelio, pues tienen el deber y la obligación de enaltecer la fe católica. Todo para mayor honra y gloria de Dios. ¡Que viva María Santísima! ¡Que viva Cristo Rey!